Buenas tardes, a nombre de todo el equipo de Argos Cursa les doy la más cordial bienvenida. Yo soy Sandra Uribe, coordinadora de logística de la empresa. Vamos a dar inicio a este curso, Aspectos Fiscales del Sector Primario. Está aquí el doctor Alfredo Constante Núñez para llevar a cabo el curso y me voy a permitir leer una breve reseña curricular del doctor. Es licenciado en Contaduría e Informática por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es maestro en Fiscal por la Universidad del Valle de Bravo. Doctor en Ciencias de lo Fiscal en el Instituto de Especialización para Ejecutivos en la Ciudad de México. Es colaborador con el programa Conciencia Fiscal que se transmite a través de Argos Cursa. Es expositor de cursos de actualización fiscal a nivel nacional. Él se ha dedicado a la práctica profesional independiente. Es coautor de 2 libros en materia de fiscal y es colaborador en la primera revista híbrida de México, Erudición y Vanguardia, Fiscal, Empresarial, Jurídica. Así es que sin más, yo los dejo con el doctor y bueno, les agradezco mucho por estar aquí. Adelante, doctor, bienvenido. Gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí nuevamente en Puebla, en Argos Cursa. Como les comentó, para cualquier pregunta que tengan, por favor levanten la mano y les paso el micrófono. Aquí los pongo, aquí lo voy a poner y ¿ahí está otro? Ok, vamos haciéndolo. Pues vamos a empezar con este tema tan interesante del sector primario. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con las disposiciones fiscales aplicables a él, tanto lo que son a cargo de la propia empresa como los que son a cargo de su interacción que tienen con terceros, como son con sus trabajadores e incluso con algunos proveedores que hay un tratamiento especial que no se tienen en ningún otro. De hecho, en materia tributaria en México, yo creo que ningún sector como el agropecuario, como el sector primario, tiene tantos beneficios como este. Recordemos, para empezar, por la parte de la comprobación fiscal, es el único sector que tiene, es de los pocos, bueno, hay otros muy limitados, pero como los tiene este sector, ningún otro, ¿no? Entonces vamos a empezar diciendo, bueno, para conocer el foro, ¿tienen mucha relación con el sector primario ustedes? ¿Sí están? ¿Okay? Vamos primer término, vamos a empezar a hablar o vamos a definir qué son las actividades que se considera como sector primario. El sector primario se entiende así porque es el primer eslabón de la cadena productiva, es donde nace la producción, tanto en la parte de todo lo que es el sector agropecuario, ¿no? Agricultura, ganadería, pesca, silvicultura. Recordemos años antes, haciendo un poquito de historia, antes estaba en lo que era el régimen simplificado. En ese régimen simplificado estaba todo lo que era el sector de la agricultura, estas 4 primarias del sector primario. Aparte estaba incluido también el sector autotransporte, incluso algunas empresas de actividades empresariales que existían en aquel tiempo, que después los cambiaron y los aventaron al régimen intermedio, ¿no? Los movieron de ahí y dije, ¿sabes qué vamos a hacer? Nos en un cajón allá. Y quedó únicamente el sector simplificado para transporte y para el sector agropecuario. Y recordemos la reforma también última que hubo un poquito grande en este sentido, fue la de 2014, que fue cuando se reformó completamente la ley, incluso cambió la numeración, ya se separa, ya dice, ¿sabe qué? Transporte va en un sector, va en un capítulo aparte y el sector primario va en un capítulo aparte. Recordemos, transporte ahora está en un sector que le llaman régimen de coordinados, y este es un régimen que le llaman régimen de agapes, que no es otra cosa más que la abreviación de agricultura, ganadería, pesca y silvicultura. Para definir estas actividades, o sea, así lo dice el artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que las personas que se dediquen a la realización de actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas van a tributar o van a cumplir con sus obligaciones fiscales en los términos de ese que es el capítulo 8 del título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, estas personas van a tributar ahí y van a hacer conforme a ese tratado que lo vamos a ver. Pero por principio de cuentas tendríamos que definir qué son esas actividades, quiénes son agricultura, quiénes son ganadería, quiénes son pesca y quiénes son silvicultura. Para ello tenemos que remitirnos a lo que es el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, que es el que habla de las actividades empresariales. Las actividades empresariales, el artículo 16 nos habla de actividades empresariales, actividades industriales, en las fracciones 1 y 2, y la fracción 3, 4, 5 y 6 nos habla de agricultura, ganadería, pesca y silvicultura. Aparentemente es un concepto muy claro,
pero en la práctica nos hemos dado cuenta o nos damos cuenta cuando estamos ya, los que estamos trabajando con nuestros clientes, incluso algunas asesorías que nos piden, personas que están también en la parte del área de la contabilidad, del área que les llevan la parte tributaria a estos contribuyentes, a veces se presta a confusiones. Entonces nos remitimos a fracción tercera del artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, nos define como actividades agrícolas. Dice, las actividades agrícolas son las siguientes, y nos lo menciona así: son las que comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha y hasta la primera enajenación de los productos obtenidos y que no hayan sido objeto de transformación industrial. Hasta ahí se considera agricultura. Ha pasado muchas veces que le llega a una persona, un contribuyente a la oficina como cliente a platicar, y le digo, ¿a qué te dedicas? Y me dice, yo me dedico a la agricultura. Digo, esa agricultura muy bien, ¿que tú qué siembras? Me dice, no, yo no siembro. Digo, entonces, dice, no, yo nada más compro y vendo el sorgo, el maíz, el tomate, chile. Entonces, ahí definitivamente no cae en este concepto, sino que caería en la actividad de comercialización, que sea una actividad comercial, ¿no? Una actividad empresarial que es comercial. Entonces, tenemos que tener cuidado para ser agricultores, tenemos que haber pasado por estos procesos, ¿sí? La parte de la actividad de la ganadería, dice la fracción cuarta de este 16 del Código Fiscal de la Federación, que son las consistentes en la cría y engorda de ganado, aves de corral y animales, así como la primera enajenación de sus productos que no hayan sido objeto de transformación industrial, como lo menciona ahí. Y pasa lo mismo. Dice, yo me dedico a la compra-venta de ganado, y dice, yo soy ganadero. Entonces, como vemos, no es. Tiene que tener la parte de la cría, la engorda. Aquí hay una excepción, lo vamos a ver más adelante cuando entremos en la parte, vamos a tocar las facilidades administrativas. Y hay una regla, de hecho empieza así la resolución de facilidades administrativas cuando habla del sector primario, la primerita regla menciona que también se puede entender por actividad ganadera, en el cual exceptúa en su caso de la cría. Lo vamos a tocar en su momento, pero hasta ahorita, lo que es Código Fiscal de la Federación, que regula las actividades empresariales, nos dice que tiene que ser cría engorda de ganado, aves de corral y animales. Animales en general, ¿ok? Cualquier tipo de animal. No define qué animal. La otra actividad es la actividad de pesca. Dice que la pesca, se fijan, todas son en el mismo tenor. Incluye la cría, el cultivo, el fomento y el cuidado de la reproducción de especies marinas, dice, incluso las de agua dulce, incluida la acuacultura y la captura y extracción de las mismas, es decir, los que se dedican únicamente a pescarlos, tanto los que se dedican a pescarlos únicamente como los que tienen sus crías, le llaman ellos sembrar. Ellos también dicen, tengo mis estanques y ahí siembro mis peces, ¿no? O siembro mis especies marinas. Ahí es donde los cultivan, manejan la acuacultura, manejan todo esto, todo lo que tiene que ver con este sector de la reproducción de las especies marinas y también las de agua dulce, lo menciona así. Estos son personas dedicadas a la pesca, tanto los que se dedican a todo por completo como los que únicamente se dedican a pescarlos, únicamente a sacarlos del agua, ¿no? Igual que no hayan sido objeto de transformación industrial. Y por último, las actividades silvícolas. Las actividades silvícolas, también definidas en este artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, fracción sexta, menciona que son todas las de los que tienen que ver con los cultivos de los bosques o de los montes, así como la cría, conservación, restauración y fomento. Se fijan en todos, habla de cría, conservación, restauración, fomento y aprovechamiento, pero en este caso es de la vegetación. ¿Sí? Igual de sus productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. ¿Está bien clarito todas estas las definiciones? ¿No hay ninguna duda? Sí, el micrófono. Ay. ¿Está aprendido? ¿Está bien? Sí. Sí, es para los que están en línea. Ajá.
que es el sector agrícola? ¿Revisión? ¿Alguna revisión? O sea, sí te revisan que tengas las tierras, que hayas sembrado, que hayas cultivado, que hayas cosechado, Cuando revisión por parte de la autoridad por parte fiscal. de la autoridad fiscal. Cuando es una revisión por parte de la autoridad fiscal al momento de ver la documentación, pues ahí sí, ahí pues propiamente no van a ver las tierras, ¿no? Ajá. Por lo regular, aun cuando en términos del Código Fiscal de la Federación se establece que para efectos de definir lo que es el concepto de domicilio fiscal, menciona que es el lugar donde se realiza propiamente Sí. la actividad del negocio. Por lo regular, no va a tener el domicilio fiscal donde tenemos el rancho, ya lo tenemos que en términos de reglamento de código tenemos que simplemente darlo como De un alta, ¿no? Como establecimiento, que es donde sembramos, pero por lo regular las oficinas las tenemos en otra parte, y lo común no van, es muy raro que vayan, la verdad, no me ha tocado que vayan a ver la siembra. Van cuando hay verificaciones, cuando estos contribuyentes cuando entran a gestionar o solicitar devoluciones de impuestos, como la devolución del IVA y del IEPS. Pero al ver la documentación, ellos captan, van a ver la documentación comprobatoria, digamos, hablando de agricultura, van a ver gastos de preparación de tierras, van a ver la compra de diésel, van a ver la compra de productos, de semillas, de fertilizantes. Con eso, digamos, sería incluso los apoyos que gestionan ante las autoridades, como los apoyos de Procampo, de la Zagarpa, Procampo, Progan, todos esos. Estas dependencias sí los verifican a ellos, sí los revisan. Incluso recordar, antes eran verificaciones oculares, ahora lo que he tenido oportunidad de ver cuando hacen toda su gestión del trámite del Procampo, tienen incluso el mapa de satelital donde la siembra se hizo. Si no está sembrado, no les dan el apoyo. Entonces, a lo mejor ya es comunicación incluso que ellos en su caso lo manejan, y ellos ven cuando están los apoyos que reciben, cuando los apoyos que reciben estas personas, pues ahí ven el soporte de todo, de que efectivamente se sembró. Okay. Esa sería la forma, ¿no? Así es. De que verifiquen o certifiquen, ¿no? Así es. Gracias. Por lo que yo acabo de entender y comprender, estamos hablando que normalmente es una revisión así como de escritorio, de documentación. Revisen documentación. Revisar como que realizan lo pueden hacer. Por lo regular no lo hacen. Ir a verificar que efectivamente tengan. No es como con los automóviles, con los vehículos que tenemos registrados utilitarios. Tenemos la relación, pero por lo regular no van a ver, voy a verlos. No lo hacen, ¿verdad? No lo hacen. Yo tengo una duda, no sé si sea el momento oportuno, más adelante. A ver, adelante, por favor. Mire, tengo la situación así de que está un domicilio fiscal, ¿no? Para la documentación y eso, y sea deducible el gasto, pues él tiene que contar con el requisito del domicilio fiscal, pero ellos tienen lo que es sus terrenos en otro lugar, y por lo tanto ahorita tiene poco que están trabajando para bajar lo que es la energía eléctrica, porque están construyendo lo que es una galera y eso. Y entonces ese gasto, ¿cómo se metería? Lo de la energía de luz, porque con el RFC, ¿no? Es suficiente en términos del Código Fiscal de la Federación. Con el nombre del RFC. No necesariamente tiene que coincidir lo que es el domicilio. Pero si usted gusta, no necesariamente, pero si usted gusta, puede acudir ante la Comisión Federal y sí le ponen su domicilio fiscal, aun cuando tenga otro domicilio. De hecho, no se ha fijado en los recibos, viene ahí y trae la opción para el domicilio fiscal. Y usted va y dice, ¿sabes qué? Quiero con el domicilio fiscal. Ante el RFC manifestar la apertura de establecimiento o sea, la apertura de establecimiento del lugar en donde del terreno donde estén trabajando. Hay que registrarlo, ¿no? En términos del reglamento de Código Fiscal de la Federación. Pero en este caso, doctor, ¿cómo sería? Porque esta persona tiene terrenos en el bloque A, B y C. Se tiene que registrar en términos del reglamento de Código Fiscal de la Federación, menciona, tratándose de actividades agricultura, ganadería, todas estas, se tiene que registrar como establecimiento. Pero y hay cómo se especificaría el domicilio, porque si son ejidos. Lotes así, domicilio, como tal está, ¿no? Domicilio conocido, si acá y si acaso nombre del lote y manzana nada más. El documento, incluso el certificado de la tierra, dice ahí, trae la referencia, trae las cosas. Así es, y se hace por internet, ¿no? Sí. Sí. ¿Sí? No es un domicilio fiscal. Domicilio fiscal es uno solo. El domicilio fiscal, dice el Código Fiscal de la Federación, es el lugar en donde se realiza la actividad de negocio.
Es una apertura de establecimiento, es como rentar. Así, yo tengo aquí mi oficina y yo rento sucursales. Esos no son mis domicilios. Mi domicilio es este. Obligaciones, reglamento y código de la Federación. 28. Para, no, sí, claro que es suficiente para efectos de deducirlo, sí, pero también hay que cumplir cierta formalidad. Vamos a entrar ahorita al apartado de las deducciones, y en el apartado de las deducciones vamos a ver la formalidad que requieren porque antes sí mencionaba, hasta antes de la reforma de 2014, que la única manera de comprobarlo es mediante CFDI, sí estaba mediante resolución miscelánea que todas las operaciones celebradas entre escritura pública eran deducibles. Es decir, aun cuando no por decir el tipo de contratos, cuando uno celebra contratos de arrendamiento de terrenos para sembrar o para el ganado, lo que se hace, va uno con el notario y lo certifica. Ese era documento suficiente para deducirlo. Sin embargo, ahora de la reforma que hubo en 2014, igual, simplemente que tenemos que acompañarlo del pago de honorarios que se le hace al notario, y el notario en la adenda tiene que agregar qué escritura pública es la que se está haciendo. Es lo que se hace ahora para efectos de deducir. Eso vamos a ver más adelante cuando vea la parte de la deducción, de la deducibilidad. Y vemos los requisitos que establece el Código Fiscal de la Federación en materia de comprobantes fiscales, para que salga de la duda en cuanto al concepto del domicilio fiscal. No es para como lo que le estaba comentando, no es por cuestión de que vaya a ser deducible o no vaya a ser deducible, no, sino para una obligación formal que tenemos de avisarle a la Secretaría de Hacienda todos los lugares en donde tengamos nuestras siembras. Por lo regular nadie lo hace, ¿eh? Pero está en ley, ¿eh? Apertura de establecimiento, así es. Como apertura de establecimiento. Ahorita lo vamos a ver ahorita. Así es. Entonces, ¿queda claro la definición de estas actividades? ¿Sí? Micrófono, por favor. Sí. Perdón, en la definición que mencionabas de ganaderas, sí, cría, engorda de ganado, aves de corral y animales, ahí sí comentaste que no especificaba el tipo de animales, ¿no? Así es. Y animales, dice, ¿no? Bueno, no sé, siento que había una idea más tuya. Yo me estoy quedando con, no sé, bueno, es que borregos, por lo regular tenemos, cuando decimos ganado, decimos las vacas y los toros y los becerros, pero son todo tipo de animales, ¿no? Puede ser los caballos, los perros son animales. Eso es lo que iba. O sea, hay quien se dedica a la cría y los engordan, los crecen y los venden, ¿no? Entonces sería una actividad primaria. Es una actividad ganadera. Okay. Exactamente. Si simplemente habla de animales, ¿no? No nos dice que... Sí nos dice, en primer término, de ganado, de aves de corral y animales. Ahí separa, ¿no? Okay. Ganado, por lo regular, ganado, aves de corral y animales. Ahí es cuando ya lo que es el bovino. Por lo regular, ganado tenemos el bovino, ¿no? Aves de corral, los pollos, todas las que son aves, ¿no? Y al último termina con animales, ¿no? Y animales. ¿Tú manejas alguna de esas de animales? Así de otros animales que no sean los... los conocidos, pues. No. Ok. No, pero está abierto, ¿no? Ya. Está abierto. Gracias. ¿Ninguna duda? ¿Claro? ¿Claro el concepto? ¿Qué pasa si en base a lo que estamos hablando, si nos dedicamos a la siembra, a la producción de tomate y lo vendemos en cajas o lo vendemos cortado? ¿Sigue siendo el mismo régimen? No se considera, no hay transformación industrial. Sí, pero ya no está. Pero es que dice la primera enajenación de los productos obtenidos que no hayan sido objeto de transformación industrial, dice agricultura. Y ganadería dice también lo mismo, la primera enajenación de sus productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Nosotros los animales los vendemos, ya los cortamos,
lo vendemos, los matamos, como dice, lo venden en canal, no en pie es el animal completo, y en canal es cuando ya se corta, ya se troza, sigue siendo o nos sacaría. Dice, todo lo que no haya sido objeto de transformación industrial, ¿no? O lo empaquetamos, lo ponemos en un paquete, lo ponemos en un botecito, ¿Ya cambió? Dice el artículo 6 del reglamento de la ley del IVA, que se entiende que por el hecho, en el primer párrafo, segundo párrafo, dice, si el hecho de estar cuando tanto de agricultura, tanto de ganadería, el hecho de que los animales que estén presentados, que estén cortados o que estén en trozos, no se considera que forman parte de transformación industrial. El hecho de los productos agrícolas, el hecho de que estén envasados, no se considera que sean productos de transformación. O sea, aún lo sigue manejando ahí, ¿no? ¿Y qué pasa con la silvicultura? ¿Qué pasa con la silvicultura cuando dice es de la cría y la explotación de los bosques, de los árboles, ¿no? Por lo regular. Hay quien se dedica a no sé por si la explotación de cedro, de árboles de cedro, que sabemos que tarda 15, 20 años en producir, pero cuando lo vende, pues no vende el árbol completo, sino que lo corta, lo vende en tablas. ¿Ahí qué pasa? ¿Mande? Bueno, ahí hace la excepción precisamente el mismo 6, se pueden revisar el 6 del reglamento de la ley del IVA. ¿Tiene ahí su ley? ¿Lo pueden ayudarle a leerla? Veo que la tiene abierta. ¿Sí lo tiene ahí? Reglamento. Sí, encontró el apartado que dice. ¿En qué caso se considera que los animales y vegetales no están Eso no es parte del texto, nada más la parte del texto. para los efectos del artículo 2A, fracción primera, inciso A de la ley? Se considera que los animales y vegetales no están industrializados por el simple hecho de que presenten cortados, aplanados, en trozos, frescos, salados, secos, refrigerados, congelados o empacados, ni los vegetales por el hecho de que sean sometidos a proceso de secado, limpiado, descascarado, despepinado o desgranado. Esos casos son los que se considera que no hay objeto de transformación industrial. Pero el siguiente párrafo, por favor, que habla de la silvicultura. ¿Qué pasa cuando el árbol ya fue cortado y ya está presentado en tablas? También ya tampoco es considerado, o ahí sí. La madera cortada en tablas, tablones o en cualquier otra manera que altere su forma, longitud y grosor naturales se considera sometido a un proceso de industrialización. Así es. Con la silvicultura no aplica el mismo criterio, porque sí prácticamente sí modifica en su totalidad el producto. Hay una pregunta de las personas que están en línea. María Renata del DF pregunta que en el caso de los que hacen los invernaderos, ¿estarían en el sector o entrarían en el comercio? El invernadero por lo regular sí se considera sector agrícola, porque se encarga de la explotación y producción. Santiago de Jamiltepec, Oaxaca. Tengo el caso de un rancho que quería ganado para venderlo, pero también compra ganado para venderlo y siembra maíz, papaya para cosecharlo y venderlo. ¿Cómo entraría el concepto en sus obligaciones fiscales? Bueno, efectivamente, como lo comenté, habla de la cría, la engorda, hasta la definición ahorita en cuanto es el Código Fiscal de la Federación, menciona que es la cría y la engorda, no habla de la compra, pero me voy a adelantar un poquito para responder a esta pregunta. Vamos a ver, había comentado que en facilidades administrativas vamos a ver un concepto, si vemos la regla 1, la 1.1, menciona que existe una excepción que también se considera actividad de ganadería a las personas que se dedican a la compra y venta de ganado, aun cuando no se dediquen a la cría, pero siempre y cuando la diferencia que exista entre la compra y la venta sea mayor a 3 meses. ¿Esto por qué? Porque las personas que se dedican a este sector, la parte de las acciones ganaderas, todos los que se dedican al ganado, consideran o establecen como los términos ideales para vender o para engordar un ganado para venderlo
el plazo mínimo de 3 meses. Antes no podía considerarse como ganadería. Entonces puede no tener la cría, pero sí dedicarse a la compra y a la venta, siempre y cuando el plazo que existe entre la compra y la venta sea mayor a 3 meses. Eso es en términos de la resolución miscelánea. En resolución facilidades administrativas para 2015. Y sí, definitivamente le entraría como agricultura y ganadería, independiente por las actividades que tenga. Hay que tener cuidado para Nelly García, que habló de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, desde que hizo esta pregunta. Hay que tener cuidado, lo vamos a ver más adelante, cuál es el volumen de compras, porque estamos entendiendo que es ganadería y ver que no rebase el monto de un monto mínimo que tenemos para efecto de la compra, pero sí se consideraría como ganadería y vamos a entrar ahorita adelante a ver la parte de la exclusividad. Tenemos que ser exclusivos, para pertenecer a este sector tenemos que tener ingresos exclusivamente por esta actividad y ahorita vamos a ver qué se considera como ingresos exclusivos. También Julio César García Ochoa de San Cristóbal de las Casas Chiapas dice, compro café, ¿cómo debo pagarles cuando no me aceptan cheque? Depende del monto, ¿no? Del monto, recordemos, y depende de qué se trate, a qué sector se dedica. Para tener un poquito más amplio, Julio César García Ochoa, ¿a qué se dedica la empresa que compra el café? Y si paga, pues recordemos, términos de la ley del impuesto sobre la renta, cuando son pagos mayores a 2,000 pesos, tienen que estar pagos con cheque, tarjeta o transferencia, ¿no? Aurelio Martínez Trinidad de Chiapas menciona, el problema del sector primario en Chiapas es que la mayoría de los productores no están inscritos en el RFC y por lo tanto no emiten CFDI. Algunos productores emiten por medios propios o a través de terceros como son proveedores certificados para el SAT o a través de las confederaciones nacionales. ¿Qué otras alternativas existen para obtener el CFDI de los productores? Porque aquí en Chiapas es muy difícil que el productor emita el CFDI. ¿Existe una facilidad? Esta pregunta para Aurelio Martínez, ahorita más adelante en el curso lo vamos a ver en su momento. Vamos a hablar aparte como la pregunta que se surgió hace un momento de la deducibilidad. Ahorita estamos hablando de entrada quiénes son, quiénes son sector primario, quiénes pueden ser, la definición de estas actividades y vamos a entrar de lleno ya a lo que es lo que es su tratamiento fiscal y ahorita vamos a ver unas facilidades que existen para deducción que se pueden deducir a ciertos pagos aun cuando no exista CFDI, pero lo vamos a ver más adelante para no adelantarnos, ¿sí? Entonces hasta ahorita claro el concepto, qué son cada una de las actividades, ¿sí? El régimen fiscal, la manera de tributar menciona lo encontramos en el artículo 74 y del 74, de ahí no nos movemos, ¿no? De ahí viene toda la información en la que deben de tributar todas las personas que se dedican a este sector. Únicamente 74 y nos vamos a remitir a facilidades administrativas, que es lo que hay. En principio nos menciona que las personas que pueden ser ¿quiénes pueden ser sujetos de este sector primario? ¿O quiénes van a tributar en el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas, como se denomina este capítulo 8 del título 2 de la ley del impuesto de la renta? El título 2, como sabemos, se refiere a las personas morales, ¿verdad? Entonces, de entrada nos dice, las personas morales de derecho agrario que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas, las sociedades cooperativas de producción y las demás personas morales que se dediquen exclusivamente a dichas actividades. ¿Sí? Todas las personas morales que se dedican a estas actividades, las de derecho agrario y las demás. Pues dice las demás sociedades, las demás personas morales. Es el artículo 74, primer párrafo. Así es. Y luego, también, ¿quién puede ser? Las personas morales que se dediquen exclusivamente a actividades pesqueras. ¿Se fijan en la primera? Únicamente habla de actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas. Y en las demás, habla de actividades pesqueras. ¿Por qué? Porque habla de derecho agrario en las primeras y una persona de derecho agrario no puede dedicarse a la pesca, ¿no? Por eso lo separa. Personas morales que se dediquen exclusivamente a actividades pesqueras, así como las sociedades cooperativas de producción que se dediquen exclusivamente a dichas actividades. Entonces le remarcamos aquí el concepto exclusivamente, se dediquen exclusivamente, acá también lo menciona, faltó. Entonces aquí decimos, estamos en el título 2, estamos hablando de personas morales, el capítulo 8, de acuerdo, la primera y la segunda fracción. Pero ¿qué pasa con la tercera? La tercera dice, las personas físicas, y de entrada nos rebota, ¿no? Porque
Decimos, personas físicas, vamos al título cuarto. Sin embargo, para no repetirlo, para cuestión de ya también de simplicidad y para no repetir lo mismo como antes lo hacía la ley, repetía lo mismo en uno y otro y para no hacerla más extensa, decimos, aquí van todos. Es un régimen de actividades agrícolas, ganaderas y silvícolas, abreviado AGAPES. Entonces aquí van todos, tanto personas morales como las personas físicas.